Hoy, la verdadera historia de la relación de Pablo Medina y Hugo Chávez, un trabajador siderúrgico y político de la democracia de Venezuela y un militar. Pablo y Hugo, una relación de muchos años que culminó en el principio de una presidencia. Hoy, Pablo Medina presenta la verdadera historia de una amistad que terminó en una gran adversidad. Esa deuda no es más que la cara lavada de inmensos negocios de corrupción con el patrimonio público, que no es sino el resultado para el país de esos turbios negocios. Esa es la realidad. Tenemos el 70% de las pruebas del fondo del 3 de diciembre que demuestran que Hugo Chávez es ilegítimo e ilegal. Yo le digo que el régimen de Chávez es lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo, y que estoy dispuesto a debatir con él en un lugar neutral. Este circuito, como en toda Venezuela, no hay seguridad. Aquí se mata, se asesina a la gente en las calles como si fueran perros. Cuando el gobierno Hugo Chávez señala que las empresas básicas se las van a vender al fondo chino, que las quiebran y después las venden al mejor postor. Eso, más el hecho impresionante que debe llamar la atención a todos los venezolanos por igual, porque esta es nuestra patria y el deber de defenderla como sea cuando esté en peligro. Chávez, el militar, quien desde el comienzo marcó la historia que cambió a la Venezuela de hoy. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! Yo sé que ustedes no se dejarán engañar por la burguesía, porque yo sé que ustedes quieren patria, ¿verdad? Cada día más patria, ¿verdad? Cada día más Venezuela, ¿verdad? Cada día más libertad, ¿verdad? Cada día más democracia, ¿verdad? Bueno, ustedes quieren patria, ¿verdad? Aquí está Chávez. Y Pablo Medina, que anda diciendo que Chávez hay que tumbarlo, hay que sacarlo por las buenas o por las malas. Bueno, está bien, pero Pablo fue un gran amigo. Y cuando yo digo eso es que estoy abriendo el corazón, José Vicente. Estoy hablando desde el corazón, ni siquiera desde la razón. Ahora, Pablo es precandidato. Él también quiere la banda, diputada Machado. ¿Ve? Bueno, Pablo es candidato. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Señoras y señores, Pablo Medina. Hola, les saluda Pablo Medina. Quiero presentarles mi versión de una relación conflictiva con Hugo Chávez, porque vivo siempre como un fantasma que en algunos momentos aparece cuando alguien me califica de izquierdista o de comunista, cuando realmente ocurrió que desde muy niño, muy joven, tenía yo 16 años, milité en la Juventud Comunista de Venezuela. Pero yo recuerdo siempre también al gran Winston Churchill, que en una oportunidad dijo: el joven que sea comunista a los 20 años es porque tiene corazón, pero si ese joven se mantiene comunista ya a los 40 años es porque no tiene cerebro. Y además, yo siempre también recuerdo al apóstol Saulo de Tarso, quien persiguió a los cristianos y después fue el gran protagonista de la Biblia.
Y cuento esto porque a lo largo de mi carrera de lucha constante por el amor a Venezuela he tenido este problema. Ciertamente, yo fui de la Juventud Comunista, renuncié a los 22 años y conocí a un personaje que también renunció al Partido Comunista, estamos hablando de la década del 70, Alfredo Maneiro. Y tratamos de buscar un rumbo nuevo para Venezuela. Por eso íbamos a apoyar nada más y nada menos que al gran personaje Renio Tolina, quien iba a ser candidato presidencial en el año 78, lamentablemente murió en forma extraña. Bueno, seguimos en la búsqueda y más adelante nos encontramos con Jorge Olavarría, que también fue un seguidor de Renio Tolina, pero con la mala suerte de que ahora fue Alfredo Maneiro quien murió. Nos quedamos sin candidato y yo le propuse entonces a la causa R lanzar a un dirigente sindical que yo conocí hace muchos años, Andrés Velázquez, quien en el año de 1993, siendo candidato presidencial, ganó las elecciones y no las defendió. Y yo le insistí tanto que había que defender su victoria. Esto provocó una gran decepción. Al igual que a quien le otorgaron esa victoria en forma fraudulenta, al doctor Caldera, ya en ese mandato del año 1994, frustró a la población con una gran crisis financiera. Y luego el doctor Caldera le da la libertad a Hugo Chávez. Hugo Chávez que ya yo conocía, porque incluso él trató de llevarme y colocarme en una posición difícil, aun cuando yo fui su amigo, y eso está escrito en el libro del ministro de Defensa Iván Darío Jiménez, cuando Hugo Chávez, conjuntamente con un teniente que estaba teniente Bracamonte, sacaron unas armas e indilgarme que yo iba a recibir esas armas. Por eso yo conocía ya a Hugo Chávez y me di cuenta el peligro que se cernía sobre Venezuela, él como candidato presidencial. Efectivamente, ya para 1998, Hugo Chávez tenía, después de la libertad, realmente llegó a tener la primera, en las encuestas y en la calle, la primera opción para ser el presidente de la República. Yo me di cuenta de ese peligro y luego, un año antes, 1997, un periodista llamado Alfredo Peña, que era periodista de Venevisión, fue alcalde de Caracas posteriormente, lo manda a Cisneros a hablar conmigo a finales de 1997, porque yo me oponía a la candidatura de Hugo Chávez, que ya estaba cuadrado con Fidel Castro. Y yo le dije, mira, Hugo Chávez le va a imponer a Venezuela una dictadura, y no hay dictadura buena. No es que la derecha sea mala y la izquierda sea buena, las dos son malas. Bueno, y le di mis razones y mis argumentos porque fue enviado para eso. Llegó enero y el 23 de enero de 1998 se reunió el nuevo partido, el PPT, Patria para Todos, de la cual yo era secretario general, y le di un conjunto de argumentos a la convención. 500 delegados habían, pero el país estaba enfebrecido, entusiasmado con Hugo Chávez. Estaban todos los medios de comunicación, los canales de televisión, la prensa escrita, la radio, los empresarios, los trabajadores. Había unido a toda la izquierda de Venezuela, hasta sectores de la iglesia. En fin, todo un país alrededor de la figura de Hugo Chávez. Y yo viendo todo aquello, entristecido, porque decía, este señor va a destruir a Venezuela. Llego a la convención de Patria para Todos el 23 de enero de 1998 en la ciudad de Valencia y hago mi intervención a los delegados, clamándoles de corazón y dando argumentos políticos e históricos yo sabía que el PPT lo iba a apoyar. Era como quebrar lanzas, pero lo hice. Y así hay dos periodistas que lo recuerdan, que estuvieron ahí, que es Alexis Rosa y Vladimir Villegas, que contaron eso, ya a los 10, 15 años contaron eso, mi clamor, mi llamado, mi vehemencia, para que no apoyaran a Hugo Chávez. De los 500 delegados, 470
apoyaron a Hugo Chávez. Y yo, que soy demócrata, quedé atrapado. Porque atrapado no solo porque soy demócrata, sino porque Chávez en la campaña electoral propuso la constituyente y que iba a solucionar la deuda externa. Mis amigos me decían: Pablo, pero es que va a ser lo que tú has propuesto. Me decían delegados de la convención, mis amigos del PPT. Yo propuse la constituyente primero que Chávez y la deuda externa, que era mi bandera como diputado, que ahí fue donde yo conocí al Papa, ese gran Papa Juan Pablo II. Fui a Roma, al Vaticano, y le hice la exposición. El Papa en ese momento estaba planteando el jubileo, las leyes mosaicas, para ir a un nuevo milenio, sin deudas. Y yo me entusiasmé tanto con eso, porque yo he hecho la investigación en Venezuela. No debíamos, ya la deuda externa había sido cancelada. Y por eso, con el Papa, fui al Vaticano, 3 cardenales, hablé para Radio Vaticana, para 220 emisoras, estaba el padre Pedro Fraite, Castillo Lara, que era el secretario, hablé con el cardenal Echegaray y 10 minutos con el Papa. Había ido además, y me había escuchado el Parlamento Latinoamericano, había ido al Parlamento Mundial, inauguré el Parlamento Mundial con el tema de la deuda, para quitarle la deuda a los pueblos, y Venezuela como epicentro. Pues bien, Chávez también estaba planteando eso, pero de manera, mientras yo lo hacía en forma real, él lo hizo de manera demagógica, para cazar votos. Total, que ese argumento me lo dieron mis amigos, y por esa razón yo cedo, porque no tenía otro, yo era prisionero, y dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y por eso aparece una foto, que fue el primer acto que se hizo en Caracas con Hugo Chávez. Pues está Hugo Chávez medio, Aristóbulo de un lado, muy alegre, Chávez y Aristóbulo, y yo con la mano aquí, no levantada la mano, y triste, entristecido, porque había recibido una derrota, pero sabía el drama que venía para el país. Esa es la famosa foto que siempre la sacan, y esa es la razón de esa foto. Llegamos a la Asamblea Constituyente, Chávez ganó, galopó, ciertamente. Esa es la única elección que ganó Chávez, más la del 2001 con Arias Cárdenas. De resto fue un puro fraude, pero en ese momento que ganó, inmediatamente se convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Yo presidía la Comisión de Deuda Externa. Y hicimos 27 proyectos, y el primero era el de la deuda externa. Teníamos todos los documentos. Había hablado con el Papa, con el Parlamento Mundial, para ir a la Corte Internacional de Justicia. Porque así también ocurrió en 1905, cuando Cipriano Castro, que recibió además el apoyo del apóstol de José Gregorio Hernández, en el momento en que bloquearon a Venezuela. Y con esos antecedentes, yo propuse, y teníamos toda la documentación. Y el documento, el único país que tenía el documento de haber firmado la deuda con 500 bancos, más ningún otro país tenía los documentos, y lo tenía yo en mi poder, que llegó del Tribunal de Nueva York a Venezuela y llegó a mis manos. Teníamos todo para ir a la Corte Internacional de Justicia, y el Papa nos apoyaba en esta intención. ¿Qué pasó? Chávez se rajó. Se rajó, no quiso. ¿Por qué? Porque Chávez había sido financiado, y eso me enteré yo a un año después, de aquellos banqueros prófugos que se robaron todo el dinero, que quebraron a la banca y se fueron, y también recibió dinero de Soros. Y yo lo dije posteriormente en la radio. Por eso Chávez, habiendo aceptado un compromiso con Soros y con los bancos, pues no aceptó resolver el problema de la deuda externa, y por esa razón, y por la otra razón de los 6 años que estableció en la Constitución, bajo otro periodo de 6 años, 12 años, y dije, este es el camino de la dictadura. De los 116 constituyentes que llegaron con el bolo patriótico, el único que se opuso fui yo. Todos mis amigos firmaron, todos, desde el presidente. Eso significó un grave problema con Chávez en Ciudad Bolívar, que fue el último día, ya Ciudad Bolívar, la angostura histórica, donde se creó la República. Estaba yo parado
hablando con varios constituyentes, entre ellos García Ponce, vino por detrás Chávez, como a ver por la espalda, así, molesto, porque él quería una unanimidad. Y bueno, y ahí tuve una fuerte discusión, porque yo no firmé la Constitución. Eso fue enero de 2001. Ese año se dieron las elecciones de la Central de Trabajadores de Venezuela. Recuerden que yo fui trabajador siderúrgico, que donde fundé desde ahí la causa R. Y los trabajadores me propusieron que liderara una plancha para la CTV. Bueno, lo hice. Los sindicatos comenzaron muy alegres pues, a apoyarme en toda Venezuela. Y Hugo Chávez llamó a Aristóbulo Istúriz, que fue mi amigo, mi gran amigo, y le dijo, no, Aristóbulo, ¿qué va? ¿Tú estás loco? Pablo Medina, presidente de la CTV, lo primero que va a hacer es tirarme una huelga general. Bueno, efectivamente, ese era uno de mis planes. Aristóbulo se lanzó de candidato. Me traicionó, gran amigo. Él mismo que me ha apoyado al lanzamiento de la huelga para la presidir la CTV. Bueno, esto fueron problemas que tuvimos antes del rompimiento final. Pero yo estaba en un plan de hacer una especie de oposición en el terreno en el gobierno de Chávez. Ser lentamente una oposición desde adentro. Vinieron las elecciones en ese 2001 también para la presidencia de la República. Él se lanza con el Polo Patriótico y los partidos de oposición, Acción Democrática, COPEI, el MAS, todos esos partidos apoyan a Arias Cárdenas. Arias Cárdenas, que fue un teniente coronel el 4 de febrero de 1992, cuando dieron el golpe. Y previamente a eso, hubo una reunión entre Chávez y Arias Cárdenas y se pusieron de acuerdo para que él, entre los febreristas, él, candidato a la presidencia por el Polo Patriótico, y Arias Cárdenas por la oposición, un pacto. Y lo financió. Yo le dije esto a la oposición. Y no. Estos señores felices con un militar como Arias Cárdenas, que yo les advertí que era un plan macabro de los dos. Efectivamente ganó Chávez, las únicas 2 elecciones que ganó. En el año, al final del 2001, mi partido, el PPT, que no apoyamos a Chávez, después de un gran debate, en la cual llegó un momento que los partidarios no querían repetir con Chávez, y yo puse mi liderazgo y dije, yo pido a esta asamblea del PPT que acepte mi liderazgo en la propuesta de que no debemos llevar candidato, ni Hugo Chávez ni Arias Cárdenas. Y así quedó finalmente. No llevamos candidato a esas elecciones a la presidencia de la República. Fue muy difícil llegar a eso porque la gente estaba contaminada con Chávez, enamorada de Chávez. No fuimos como candidato y yo pensé que era el momento para que el PPT pasara a la oposición. Pero Chávez siguió haciéndole ofrecimientos a Patria para Todos. Y ya en noviembre del 2001, Chávez invita al PPT a su dirección a Miraflores, al Palacio de Miraflores. Estaban todos reunidos, toda la dirección, 20 personas dando discursos, estaban babeando, lanzando babas con Chávez ahí. Yo me siento lejos. Chávez me dice, porque fuimos grandes amigos uno por autoridad, me dice, Pablo, siéntate a mi lado. Y yo me paré y me senté al lado de él, sí, cerquita, muy cerca. Y cada uno fue hablando, dando loas a Hugo Chávez. Y yo le dije, al final me dice, Pablo, tú no vas a decir unas palabras. Yo le dije, bueno, realmente yo no me voy a alargar, a encadenar. Un minuto me basta para decirte lo que quiero, ya que me pides la palabra. Yo le dije, mira, Hugo, y siempre lo traté así, mira, Hugo, tú dijiste una vez que la relación entre tú y yo
es muy difícil porque yo no acepto tu liderazgo. Yo le dije, mira, Hugo, yo acepté el liderazgo de Alfredo Maneiro, porque con Alfredo Maneiro había un espacio para conversar y su rumbo era mi rumbo. Contigo, Hugo, no hay un espacio para conversar y tu rumbo no es mi rumbo. Pero hay rumbo, sí, pero tu rumbo no es mi rumbo. Ahí terminó la conversación, más nunca lo vi. Retiré. Yo sabía lo que venía. Yo sabía hacia dónde iba Hugo Chávez. En diciembre de ese año 2002 vino el famoso paro de fe de Cámara. E inmediatamente, en enero, renuncié formalmente al Partido para Todos. Antes de la renuncia, en diciembre, en esa reunión, que fue en noviembre, Chávez, cuando termina la reunión, nos vamos los dos. Y él me dice, Pablo, no te vayas, ¿vale? Yo voy a sacar a Miquelena. Yo quiero que tú seas él. Me acompañes en esto, seas el segundo hombre. Y después, quién sabe, si tú vas a ser bastante presidente. Yo te apoyo. Yo le dije, no, Hugo, ya es una decisión que he tomado. No ahorita. Estamos hablando de 7 años atrás. Estamos hablando de 1994, cuando tomé esa decisión. Esto no es nuevo. Bueno, le dimos un abrazo. Eso fue. Y salí, me vine de Miraflores prácticamente solo. En diciembre me reúno con mi amigo Vinicio de Sola. Lamentablemente murió. Tipo brillante. Y comenzamos a hablar, porque hubo el paro de fe de Cámara, y llegamos a la conclusión de que viene un enfrentamiento político-militar de grandes dimensiones y que es necesario prepararse. Vinicio de Sola tenía muchos contactos en las Fuerzas Armadas y decidimos al final de enero hacer la primera reunión entre militares y algunos sectores. Por esa razón, ya cortada la relación con Hugo Chávez y con el PPT, la primera semana de enero yo renuncio al PPT en una entrevista en el periódico El Nacional. Fue la primera gran entrevista que hacían los domingos en este periódico. Y ese día, el lunes en la tarde, de ese día, creo que fue el 7 o el 8 de enero, no recuerdo, había un primer colectivo, ya en ese momento, que va al periódico El Nacional a, tú sabes, a crear jaleo, pues, y fue gente fumando tabaco y haciendo escándalo ahí, como intimidando al periódico por esa entrevista donde yo hablo con mucha claridad de lo que había dicho en la Convención de Patria para Todos de 1998 y todo lo que de este historial, pues. Así que ahí formalmente renuncié, me quedé solo. Nadie en la dirección del PPT me acompañó, o dirigentes regionales. Muy pocas personas, 2 o 3 personas me acompañaron. Y a esas 2 o 3 personas le dije, vamos a cruzar un largo desierto, le dije. Bueno, efectivamente, comenzamos. A final de enero hacemos la primera reunión con un grupo de militares, muchos después están en el exterior, y preparamos lo que posteriormente fue el 11 de abril del año 2002, cuando la crisis petrolera, Chávez, una semana antes de esos acontecimientos, con un pito, despidió a los gerentes y provocó esa crisis cuando se reúne la gente en Chuao, las grandes manifestaciones, y se dirigen hacia el Palacio de Miraflores. Ese día, yo iba con mi esposa y mis hijas y le dije, llegando cerca del silencio, que se fueran. Y yo seguí con un grupo de cerca de 100 personas, pero una multitud de más de 1 millón de personas. Yo llegué por el Calvario, y la grandes concentraciones está entre la avenida Baral, el Calvario, toda esa zona. Cuando llegué me encontré al comandante de la policía, Henry Vivas, que me dijo, bueno, Pablo, aquí estamos. Y en ese momento estaba un grupo de chavistas y nos enfrentamos a ellos. Recuerden que el Calvario está adyacente, diagonal al Palacio de Miraflores. Y estuvimos aproximadamente desde la 1 de la tarde
hasta las 6 de la tarde más o menos. 5 horas lidiando. Eran bombas, disparos. Y así estuvimos aguantando y soportando cuando el momento en que él quitó las pantallas, puso los canales de televisión para impedir las noticias de los canales. Y le llegaban, van 5 muertos, 10 muertos, y la cosa seguía. La represión. Hubo 19 muertos y más de 100 heridos. Toda nuestra gente se fue, que estaba en ese sector. Llegaban dirigentes políticos, por inmediatamente se iban. Muchos llegaban por ahí y se iban solamente para tomarse una foto. Nosotros estuvimos desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Y nos retiramos a la Plaza del Silencio, que está cerca, como a 100 metros. Y desde ahí llamando a los militares, porque habían salido unas tanquetas. Y ahí me acompañó Óscar Pérez, Carlos Padilla y Urquiola, de los que recuerdo que estuvimos ahí hasta el último minuto, aguantando la represión para que la gente pudiera irse, la gente sin experiencia. Y de ahí nos retiramos. Yo busqué mi camioneta que estaba en el colegio de ingenieros y me fui así sudado, lleno de polvo y más, con mucho dolor, por la cantidad de muertos y heridos que uno los veía pasar, y el humo, la represión, y bueno, sin tomar agua, sin comer. Me fui a Venevisión y entré y llegué al piso donde está la junta directiva. Ahí me encontré con 2 grandes amigos, grandes periodistas, Napoleón Bravo y Ángel Azago, y vino el vicepresidente de Venevisión y me dice: mira, Pablo, te mandan a buscar de la presidencia. Le digo: ¿quiénes están en la presidencia? Bueno, está desde luego Cisneros, allá está Enrique Elena, está Pedro Carmona, Rafael Poleo, Teodoro Pecado, te están invitando para allá. Pero no, ya eso está decidido, y yo no estoy de acuerdo con la decisión de que sea Pedro Carmona el presidente de la transición. ¿Pero por qué no estás de acuerdo?, me dijo. Le digo: por una razón. Porque si tú quieres una guerra civil, pones a Pedro Carmona. Y si quieres una transición, tienes que buscar a un Larrazábal, como ocurrió cuando el gobierno de Pérez Jiménez. Se los digo, díganlo. Bueno, yo estuve ahí un rato y me fui. Y eso, pues, fíjense ustedes, ese error nos condujo al regreso de Chávez con un Cristo. Chávez en la maniobra era terrible. Total que todos esos errores se pagaron más adelante cuando vino conflicto, huelgas, cuando la oposición, se llama la Coordinadora Democrática, acepta que ir a un referéndum con la máquina Smartmatic, usada ahora en unos cuantos países, que es bidireccional, un referéndum tan sencillo que requiere un papel y lápiz, pero además acepta la máquina Smartmatic y luego también acepta que el Consejo Nacional Electoral, en vez de, como dice la Constitución, que sean independientes, designados por la Asamblea, designa que sea el Tribunal Supremo de la República. 3 directivos del PSV y 2 de la oposición, violando la Constitución todo. Aceptar que Chávez tenga mayoría. De esa manera, en el año 2004, se prepara el referéndum el 15 de agosto del 2004, donde está demostrado, porque se aplica la ley de Benford, a esos estudios, a esas votaciones, donde el pueblo venezolano ganó contra Chávez, dijo que sí había que revocarlo, 5.600.000, 4.100.000. Y esa noche, conociendo la oposición que había un fraude, nos llamaron a defender los votos, a defender el triunfo. Y al día siguiente hay una primera manifestación, nosotros salimos del Hotel Melián y nos disparan. Ahí frente al Hotel Melián, no motorizado, una de las balas me dispararon a mí y a Alfredo Ramos, que estábamos dirigiendo la marcha. Hay una foto donde se ve que el motorizado me apunta y hay un
disparó una persona que estaba al lado, joven, y la bala le pasó por acá y cayó. Y al lado derecho, después revisamos el carro, una camioneta con otro disparo, hubo 2 disparos. Gracias a Dios, pues no hubo mayor accidente. Y seguimos a la Plaza Altamira, donde matan a una señora asesina. Y a un diputado, pues lo hieren en la Plaza Altamira. Y lamentable, menos mal pues, que lograron salvarlo y quedó afectado por ese tiro. Le rozó el corazón, le rozó ahí cerquita del corazón. Bueno, esto pasó, digamos, el 16 de agosto, un día después del referéndum del año 2004. Un mes después, el Consejo Supremo Electoral convoca unas elecciones adelantadas, como 8 meses antes, y la oposición acepta ir a unas elecciones que todo conducía a una derrota. Y Chávez hizo caída y mesa limpia. Gana el referéndum, hace fuera de los gobernadores, y luego vino más adelante el tercer problema que tenía, que era el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y cómo lo resuelven? Asesinando el 18 de noviembre del año 2004 al fiscal Danilo Anderson, quien había investigado los acontecimientos del 11 de abril del 2002 frente a Miraflores, había dicho que la manifestación fue pacífica y tenía los argumentos y la intervención, la confesión del ministro, del inspector de las Fuerzas Armadas, Iván Rincón, que había dicho que Hugo Chávez renunció y lo iban a imputar el fiscal Danilo Anderson en los tribunales. Lo asesinaron esa noche. Primero lo quemaron, después lanzaron una granada. Y bueno, yo escribí un libro sobre eso, sobre ese crimen. Y culpé a Chávez como autor intelectual y a José Vicente Rangel. Pero con ese crimen, en la Asamblea Nacional, la oposición se acobardó y aceptó que Hugo Chávez, violando la Constitución, su propia Constitución y las leyes de la República, designara 20 magistrados, porque los que habían, de los 15 magistrados, la mayoría estaba contra Chávez. Y de esa manera logra Chávez tener el control del Poder Judicial y el control de los poderes públicos, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, gobernadores. Y logró pasar el año 2004 con esta estrategia que se inició en enero desde Cuba, con Fidel, todo este plan alrededor del 2004, para avanzar hacia el año 2006, que era la próxima elección presidencial. Habiendo yo escrito el libro ¿Quién mató al fiscal Danilo Anderson? Y habiendo responsabilizado a Chávez y a José Vicente, y los invité a un debate público, e incluso ir a su programa en Canal 8, en enero me manda un mensaje con un matrimonio que se habían reunido con él. Y este matrimonio me invita a un desayuno en enero del 2006. Me dice, mira, el comandante quiere reunirse contigo. Yo le digo, mira, yo no tengo ninguna intención de reunirme con él. ¿Por qué? Me dijeron. Bueno, porque yo no me reúno con criminales. Sencillo. ¿Cómo? No me reúno con criminales. Pero bueno, ¿y qué le decimos? Bueno, lo que ustedes quieran. ¿Quieren decirle lo que yo dije? Bueno. ¿Qué es lo que quería Hugo Chávez? Que yo hiciera el papel que hizo Arias Cárdenas en el año 2001, de ir a unas elecciones pactadas, financiadas por él, pero que al final yo aceptara el fraude y lo proclamara a él como vencedor. Pero yo no me presto para eso. Pero
dije, no soy yo quien aguanta este ofrecimiento realmente indecoroso. Vamos a ver quién lo va a hacer de la oposición, porque ese año había elección, ya era 2006. Entonces, yo estaba pendiente. Fíjense usted la estrategia que armaron. El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, imputa públicamente, dice que va a imputar a Manuel Rosales, gobernador del Zulia, por haber firmado el decreto de Carmona. Lo firmaron más de 100 personas y que iba a ir preso. Y Manuel Rosales, que es un tipo cobardón, bueno, oye, comienzan negociaciones y le dicen, bueno, chico, tú te salvas de una manera, porque no aceptas la candidatura presidencial, te vas a ser candidato, y pactan. Y este señor, no solamente lo digo yo, porque yo me enteré en el momento, sino también lo dijo un americano que vivió muchos años en Venezuela, era un criollito, Eric Esban, que el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, les dio a cada uno, a Julio Borges, Teodoro Pekov y Manuel Rosales, los tres, que se pusieron de acuerdo para que Manuel Rosales fuera el candidato presidencial, 176 millones de dólares. Y por supuesto, la suerte ya estaba echada. En las elecciones de ese diciembre, y la campaña electoral, era impresionante, la gente mayoritariamente en los actos de Manuel Rosales. Era evidente que había una variación entre los actos masivos de ese pueblo que votó masivamente en el referendo del sí para sacar a Chávez. En estas elecciones la gente quería una salida, pero la situación económica estaba muy mal y la situación social y todo estaba mal. Sin embargo, Manuel Rosales, esa noche, el último día, el día de las elecciones, en la Quinta Esmeralda, había muchos venezolanos que sabían que Manuel Rosales había ganado. Y como a las 8 de la noche, se presenta Manuel Rosales en un micrófono, Manuel Rosales, con Teodoro Pekov, con Julio Borges, toda la pandilla, porque eso es lo que es una pandilla, la Coordinadora Democrática. Y Manuel Rosales reconoce, en el momento en que estaba debatiéndose los votos, contándose los votos de escala nacional, acepta y dice que Hugo Chávez ganó las elecciones. A mí, media hora antes, me había llegado de la gerencia de la CanTV. Los gerentes de la CanTV me envían una información completamente contraria. Recuerden que todos los votos pasan por la CanTV. Y el resultado era contrario. Estaba ganando Manuel Rosales 6 millones y tanto a 4 millones. Algo así, la cifra. Cuando Manuel Rosales habla y acepta dice que había perdido, yo tomé el micrófono y le digo, Manuel Rosales, usted llamó que si ganaba las elecciones, usted iba a cobrar. Cobre porque usted ganó. Y cuando comienzo el resultado, los canales de televisión, todos los canales de TV y de radio, me bloquearon cuando pude el resultado. Por esa razón fui perseguido, pero de todas maneras, en el mes de enero, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar esas elecciones. Presentamos el escrito. El escrito está. Él que había dicho que en el año 1999, cuando termina la Constitución, dijo que era la mejor Constitución del mundo. Y en el 2007, 8 años después, la estaba reformando. 69 artículos. No fue 70, ni 68, 69. Por esa discusión, por ese comentario que hay alrededor del número 69, la colocó de rojo, el 20% de la Constitución la quería cambiar para ser presidente absoluto todo el tiempo que quiera. Bueno, pero fue derrotado. Eso fue en el año 2007. El año 2008, 2009, 2010 fueron años de movilizaciones, de lucha. Por mi parte, sacábamos páginas completas
denunciando la presencia masiva de cubanos, la presencia masiva de la FARC, la presencia del ELN, la presencia de los rusos, de los chinos. Y ya en el año 2011, yo me inscribo como precandidato a unas elecciones de la oposición. Me costó inscribirme, había que pagar $700.000 con las máquinas Smartmatic. Y yo siento que esas máquinas son del Estado, porque hay que pagarle Smartmatic si las máquinas son del Estado. Pero finalmente me inscribí. Y yo lo que quería era denunciar los fraudes anteriores y además denunciar la presencia cubana y la presencia china en Venezuela. Ya para ese momento era determinante los chinos en toda Venezuela, hasta en San Fernando de Atabapo, en todos los 335 municipios, y los cubanos que tenían el control, el primer anillo de Chávez, y realmente en la sede del Fuerte Tiuna y en Palacio de Miraflores era determinante la presencia cubana, el control de los aeropuertos, el control del registro civil, de todas partes estaba la presencia del ejército cubano. En todo este periodo habían llegado 214.000 cubanos, entre ellos militares, médicos, enfermeros, falsos médicos, pero tenían prácticamente el control de Chávez y de Venezuela. Esa fue la razón por la cual me inscribí como precandidato. Pero, por otro lado, ya para el año 2010, yo me enteré, porque yo tenía un buen servicio de información, me enteré cuando Chávez, el médico de cabecera, le encontró el cáncer, el primer información, y yo me enteré. Y él llamó a Fidel, llamó a Lula, llamó a Putin. Y yo en ese momento ya están saliendo informaciones de que Chávez está afectado por un cáncer. El 2011 lo hizo público. Lo hizo público. Y eso fue abril o mayo. Y antes de irse para Cuba, resolvió el problema de Wally Maclet, narcotraficante, de un acuerdo que hizo con Santos. Él entregándole a Santos todo lo que era hipótesis Caraballera, el control del Golfo de Maracaibo, todo esto a Santos con sus empresas, y Santos le entrega a Wally Maclet. Y ahí inmediatamente, en esa semana, se va a Cuba a hacerse el primer chequeo y posteriormente la operación. La operación, todas las operaciones que le hicieron y un tratamiento que lo llevó a la muerte. Yo escribí un libro sobre la muerte de Chávez y hay informaciones muy precisas de cómo los médicos rusos advirtieron que el tratamiento dado por los cubanos no era el que se correspondía. No era el que se correspondía. Y finalmente Chávez muere, según nuestros datos, nuestras informaciones, no como dijo, como dijeron los cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro y Nicolás Maduro, que fue un tipo agente de R2 cubano que se formó en Cuba en la escuela Nico López, que murió el 5 de marzo. Falso. Hugo Chávez nunca estuvo en el hospital CIMEC. Lo tuvieron en el Laguito, en una quinta que se corresponde con Venezuela. Si Hugo Chávez hubiera estado en el CIMEC, en un hospital de La Habana, pues lo hubiera visto Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, 3 presidentes. Oye, ni siquiera por la ventana, mira, ya está el enfermo Hugo Chávez, ¿no? Se retiraron, porque eran amigos de él. No lo vieron. Cristina Kirchner llegó el 5 de enero del año 2013 y se retiró sin verlo. Ya Chávez había muerto, según nuestras estimaciones, del 28 para el 29. El 29 en la mañana, a las 7 de la mañana,
las 8 de la mañana me llama de Cuba un amigo muy confiable, que estaba en las alturas en ese momento, y me dio la información. El padre Palar escribe que murió el 12 de diciembre del año 2012. Bueno, y hubo toda una campaña de control político, ya en octubre, que fueron las elecciones, que ganó Capriles, que Capriles había firmado un año antes un acuerdo con Chávez, en la cual 1.500.000 personas introducidas por la máquina ECLEP, sin huellas, sin dirección, que estuvieran en el registro electoral. 1.500.000. Y Capriles ganó esas elecciones en octubre. Esa noche, Hugo Chávez lo llamó por teléfono y él mismo mostró el tweet, el mensaje. Chávez le dice temprano a las 7 de la noche: ¿tú quieres la guerra o quieres la paz? No, la paz, presidente. Bueno, vete para tu gobernación. Y se acabaron las elecciones. Y esa noche Chávez sacó los tanques a la calle. Y bueno, el Capriles aceptó. Digo esto porque en ese mes de diciembre también Chávez designa, ya sabía lo que venía, designa a Nicolás Maduro, que estaba de canciller, como vicepresidente. Y ese mes de octubre sacan 50 toneladas de oro que estaban en el Fuerte Tiuna hacia Cuba, 50 toneladas de oro, y transfieren del Banco Central, y lo dijo un directivo del Banco Central, 40.000 millones de dólares al Banco Central de Cuba, preparándose para lo que venía. Finalmente, el 8 de diciembre, da la famosa declaración en Caracas, donde señala que si hay una causa sobrevenida, apoyen a Nicolás Maduro. Y después hicieron esa payasada en decir que Hugo Chávez estaba en el hospital militar, en el hospital Carlos Rebelo, y nunca estuvo ahí. Nosotros investigamos eso. Y bueno, y hicieron algo verdaderamente chocante, porque Hugo Chávez murió en La Habana. Y ese crimen, digo que es un crimen, se va a conocer. Esas investigaciones continúan, porque indica cómo Hugo Chávez hizo el mismo papel de Fernando VII frente a Napoleón, que se entregó frente a un imperio. Hugo Chávez se entregó a manos de Fidel Castro. Varias veces, fui 3 veces a la Corte Suprema de Justicia de mi país, que establece la Constitución, que cuando el presidente se enferma, debe nombrarse una junta médica que lo examine, y ese informe va a la Asamblea Nacional. Yo sabía el peligro que venía sobre Venezuela, Chávez en manos de Cuba. Y la Asamblea Nacional, por unanimidad, le daba permiso a Hugo Chávez que fuera a examinarse y a operarse en Cuba, y no le pedían el informe. Nunca hubo informe médico de los cubanos, los médicos tratantes. Total que ahí, con Nicolás Maduro, agentes de los cubanos, se afianzó el control cubano, y ahora también de los iraníes, contra mi país, Venezuela, que sufre una intervención internacional sobre la base del terrorismo, el narcotráfico, que han secuestrado a la población, que han secuestrado nuestro territorio, nuestro país. Y esa es la lucha que tenemos el pueblo venezolano y la resistencia por la libertad de Venezuela, la libertad de Nicaragua y la libertad de Cuba. Gracias por la atención, y quería contarle este relato, estas interioridades sobre mi relación con Hugo Chávez, con la oposición, con el país Venezuela, y que conozcan esta versión desde el pensamiento y desde mi corazón.